¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día viernes 13 de septiembre del año 2019. Qué gusto saludarlos. Al mismo tiempo cerrar la semana con el análisis que nos llevan, en este caso, las noticias. Y precisamente hoy queremos abordar todo lo concerniente a esta nueva determinación del Poder Ejecutivo de nombrarlo como titular del Ministerio de Agricultura a Rodolfo Friedman. En ese sentido ya hemos invitado a la ingeniera Fátima Feschenko. Ella es la primera presidenta de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, sí, realmente es así. Soy la primera mujer presidenta electa en 50 años de vida institucional del gremio. ¿Siempre fueron hombres? Siempre fueron hombres. Bueno, me tocó la responsabilidad y acá estamos, ¿verdad? Y bueno, estamos para defender a la profesión y a los colegas. Por eso nosotros hemos sacado este manifiesto el día de ayer, manifestando, valga la redundancia, nuestra inquietud, que es una repetición, digamos, de lo que ya hemos hecho el año pasado cuando fue nombrado el licenciado Lichi. Nosotros también sentamos una postura diciendo que nos hubiera gustado que sea un profesional del sector el que esté al frente de esa cartera, ¿verdad? Por el simple hecho de que creemos y estamos convencidos que el Ministerio de Agricultura es uno de los ministerios más técnicos de la estructura del gobierno, del Poder Ejecutivo, digamos. ¿Cómo está el sector actualmente, ingeniero? Bueno, el sector productivo está con muchas limitaciones, ¿verdad? No tengo números exactos, pero sí hay una disminución, por ejemplo, en el valor de la carne, el valor de venta de la carne, que incide, por supuesto, en las reinversiones o cuestiones así que llevan a una producción a realizar, ¿verdad? Un inversionista a tener en cuenta. También el sector agrícola, la verdad que ya sabemos que tuvo un detrimento bastante grande el año pasado y estamos sintiendo en este momento el efecto de eso en la economía a nivel país, ¿verdad? Y bueno, simplemente por eso nosotros sentamos esa postura, nos ratificamos y vamos a seguir firme hasta que los profesionales del sector seamos tenidos en cuenta para esa cartera. Sí me gustaría aclarar a toda la ciudadanía, a toda la teleaudiencia, que no es una cuestión de un cargo meramente. Nosotros creemos que los profesionales formados en las carreras de agronomía, veterinaria, las que hacen directamente a ese ministerio, tienen la capacidad de administrar esa cartera. Más allá de tener los conocimientos técnicos, por supuesto que nosotros consideramos indispensables para ocupar ese cargo. A ver, comencemos hablando sobre la situación del manejo del suelo, del manejo del ambiente. ¿Cómo está eso, ingeniera? En realidad, el involucrarse en un sistema productivo es muy complejo. Como dije hoy en otro medio de prensa, que justamente me consultaron por qué nosotros sostenemos que debe ser un técnico. Hay factores ambientales que nosotros no podemos controlar, llámese cuestiones climáticas, ahora no podemos controlar, y que eso inciden directamente en la fisiología de la planta, ¿verdad? Si yo no tengo los conocimientos necesarios, o la persona que está al frente, en este caso el ministerio, ¿cómo le vamos a explicar eso? ¿Verdad? También influye en la absorción de los nutrientes, la disponibilidad, hay factores del suelo que influyen en la disponibilidad de nutrientes y en la absorción de nutrientes por parte de la planta. Si nosotros vamos a empezar a explicarle de cero eso a una persona que tiene que administrar el ministerio, creo que vamos a perder un tiempo esencial en la ejecución de los trabajos propiamente dichos, ¿verdad? Muchas veces se habla también de la cuestión del uso de productos químicos y hasta del mal uso de estos productos. Sí, realmente todos los productos químicos, los que nos dedicamos a la producción, comprendemos perfectamente que todo tiene una dosis. El que pasa esa dosis es el que realiza realmente un mal manejo. Nosotros debemos más todavía, las personas como en mi caso producimos alimentos, yo me dedico a la producción de hortalizas, debemos respetar los periodos de carencia. Tenemos productos que debemos aplicar al principio del ciclo, porque su periodo de carencia, lo que quiere decir que el periodo que el producto está dentro de la planta, es de 30 días. Entonces yo necesito eso aplicar al principio del ciclo y ya no puedo repetir más la aplicación. Entonces tenemos bien claro
ese tipo de manejo en cuanto a productos químicos y son conceptos bastante complicados, ¿verdad? O sea, y vuelvo a reiterar, si no es una persona que ha estudiado eso, que ha practicado, que ha absorbido los conocimientos de esa área, es un poco complicado volver a explicarle todo. Claro, porque cada punto, cada situación es bastante compleja, ¿verdad? Por ejemplo, también me gustaría hablar contigo, Fátima, sobre el tema de los incendios forestales, ¿verdad? Porque sí, en gran parte, un gran porcentaje sí, se utiliza como limpieza de las sí, malezas, sí, renovación de... ¿No existe otro método o ese es el método pero no se hace adecuadamente? En realidad esa era una práctica en la antigüedad, por decirlo. Puede ser que actualmente algún productor, un pequeño productor que no disponga de las maquinarias necesarias, de la tecnología necesaria para poder renovar esa pastura, utilice ese sistema. Yo tuve un incendio en mi propiedad. Yo tengo una granja en la zona de Cordillera y ahora esta semana justamente se quemó una parcela de pastura que nosotros no usamos porque nos dedicamos para a la producción de hortalizas principalmente. Y estaba de reserva esa parcela de pastura y me llama el capataz para avisarme que se prendió. Ellos estaban trabajando en la huerta haciendo el sistema de riego y de repente miraron y estaba todito en llamas. Y era una pastura que, claro, estaba muy seca por el tema de la helada y más aún la sequía. Jamás esa pastura pudo rebrotar. Claro. Entonces, hay mi consulta, ingeniera, y perdón que te interrumpa ahí sobre el punto, porque muchas veces decimos, se habla que la colilla de un cigarrillo puede ser el elemento que inicia el fuego. Puede ser un causante porque eso es un material muy seco. En 5 minutos eso se consumió. Es pólvora. Se consumió, era una superficie de casi media hectárea y bastó 5 minutos para que eso quede todo prendido. Más la incidencia de un viento norte muy fuerte que se tenía en ese momento, ¿verdad? Entonces a lo mejor si no había ese viento norte y realmente el incendio se inició con una colilla, eso podía haberse contenido ahí, digamos, ¿verdad? Pero con el viento eso avivó y en 5, 10 minutos, pero 10 minutos ya es mucho, se consumió todita esa superficie de media hectárea, ¿verdad? Por suerte lograron contener y no pasó, porque tenemos un bosquecito de reserva y no pasó al bosquecito, ¿verdad? Porque ahí ya iba a ser un poco más complicado, ¿verdad? Claro. Sí. En la agricultura, ingeniera, ¿cuáles son los rubros que el Estado debería potenciar? Porque sabemos cuáles son los commodities y los sectores que se está trabajando fuerte, pero ¿en qué sector se debería invertir más, trabajar más fuerte y que podría resultar? Realmente el ministro anterior, el señor Lichi, el año pasado en diciembre había lanzado con bombos y platillos el ministerio, habían lanzado unos programas de 9 rubros prioritarios para el ministerio, ¿verdad? Entre ellos estaba mandioca, algunas hortalizas y no recuerdo todos. Pero hasta el momento nunca se llevó a la práctica, o sea, nunca pusieron sobre la mesa la planificación. Para mí sí es importante acompañar todos los rubros. Lo que pasa es que los grandes productores, los que se dedican a granos, hojas, tienen la capacidad de repente de pagar una asistencia técnica. Igual para mí es importante que el ministerio acompañe esa producción, porque sabemos bien que el sector productivo, la parte agrícola y ganadera combinados ambos, aportan cerca del 30% del Producto Interno Bruto en forma primaria. Si consideramos a lo mejor toda la cadena y hacemos un análisis más exhaustivo, estaríamos hablando de casi 40 o más del 40%, ¿verdad? Lo que implica el procesamiento que hacen acá en algunos lugares, ¿verdad? Ya sea el tratamiento de carne, faenado y todo eso, toda la cadena. Y además fortalecer lo que es la agricultura familiar. ¿Qué es la agricultura familiar? Es la que hace el pequeño productor, ¿verdad? Y normalmente destina para su propio consumo y lo que le sobra utiliza para renta, digamos, como una venta. Hay un sello de la agricultura familiar que el ministerio tiene que implementar en cierta medida, me parece que no están implementando con la Dirección de Comercialización, si no estoy equivocada, que le permite a los pequeños productores llegar directo a los supermercados y otros lugares de venta con ese sello, ¿verdad? Con la garantía que viene del pequeño productor. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en los que producimos alimentos, ya sean pequeños
o medianos productores o quienes invertimos en cierta tecnología para producir hortalizas, es la comercialización. Es la comercialización, ¿verdad? Entonces, hace poco se abrió un frente de conflicto con el tema tomates. Sí. Y siempre da la impresión, el problema cíclico. Sí. Por un lado, se habla de la habilitación de ingreso de la Argentina, sí, de tomates, por carencias en el mercado. Sin embargo, desde el interior o desde tierra adentro, las voces señalan de que hay producción, sí, que no hay transporte, no hay apoyo del Estado. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que el tomate es un rubro bastante sensible y es bastante complicado, digamos, producirlo, porque cuando uno más tecnología tiene es más fácil. Es muy sensible a plagas y enfermedades. Y ciertas condiciones climáticas disparan ciertos patógenos, ¿verdad?, que hacen complicada la producción. Sí. ¿Qué pasa? El tomate con mucho calor no puede formar el fruto. Entonces, justamente en la época de verano es una época en la que tenemos déficit de producción. Pero teniendo nosotros zonas donde tenemos de repente mayor temperatura en el verano que en las zonas tradicionales de producción, yo creo que pasaría un poco por la organización de parte del ministerio también, que ayude a los productores a invertir en tecnología para poder salvar ese componente, ¿verdad? O buscar otras zonas donde se pueda producir para poder cubrir la demanda nacional. ¿Qué pasa? Acá todo el mundo en invierno puede producir tomate, entonces todos producen tomate. Sí. Y tenemos una sobresaturación del mercado también, como fue este año. Entonces el precio cayó totalmente. Se combinaron dos cosas: producción que entraba de contrabando, sí, según los medios de prensa, y una producción masiva en el interior. Entonces no había dónde colocar el producto. Y ahí el precio, como había acceso en el mercado, es un libre mercado, oferta y demanda determina el precio, un exceso de demanda, un exceso de oferta, perdón, y bajó el precio. Combinados, le digo, con la superproducción que tuvimos, más los productos que supuestamente entraban de contrabando. ¿La ayuda desde el Ministerio de Agricultura es suficiente? ¿Falta más ayuda en términos económicos, en términos de apoyo técnico? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que es una apreciación mía, ¿verdad? Falta mejorar ciertos aspectos del personal del ministerio. En cuanto a los ingenieros agrónomos, por ejemplo, hay algunas dependencias en las que los ingenieros agrónomos ganan poquísimo. Yo tengo amigos, colegas que se han jubilado con 4,5 millones. O sea, que 4 millones, póngale, quiere decir que su sueldo era cerca de 5 millones. ¿Y cuántos años de servicio tuvieron? ¿Cuántos años de estar en el campo? ¿Verdad? Entonces es realmente un salario que no va acorde a la responsabilidad y sobre todo al trabajo. Porque no es lo mismo un profesional que gana 5 millones a lo mejor, que está sentado en el aire acondicionado, sin desmeritarle a las profesiones, ¿verdad? Totalmente. Pero un ingeniero agrónomo que está desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche en el campo y después va a su casa a descansar, llegan los productores y le dice: mi señora está por tener su hijo, tiene que salir con su camioneta a ayudarle, asistirle. El trabajo de asistencia y de extensionismo en el campo es prácticamente 24 horas. No sé. 24 horas, no. Vamos a hacer una breve pausa, 20:25 en territorio nacional. Hoy hablamos de las necesidades del sector agrónomo. Brevísima pausa, a la vuelta seguimos con más puntos de vista. 20:32 en territorio nacional, 20 grados la temperatura actual. Estamos en puntos de vista, hoy abordando las necesidades del sector agrónomo. Nos acompaña la ingeniera agrónoma Fátima Feschenko, la primera presidenta de la asociación. Están con medida de protesta, fueron al paro, están en el paro y se va a extender esto, ingeniera, ¿no? Sí, realmente sentamos nosotros una postura fuerte, como te dije, volvimos a repetir la misma postura que ya hemos sentado el año pasado. Sí. Porque, vuelvo a repetir, estamos convencidos que los ingenieros agrónomos y los profesionales del sector en general, ¿verdad? Yo cito al ingeniero agrónomo porque yo represento a ese gremio. Estamos capacitados para poder gestionar el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y vuelvo a repetir también que no es una cuestión de cargo simplemente. Creemos firmemente que la persona que debe ocupar ese cargo debe tener una fuerte y una sólida formación técnica para poder gerenciar. Es decir, una persona que tenga conocimiento político podría también manejar la cartera de la agricultura o más bien es una
cartera técnica donde solamente puede manejar un técnico, ingeniera? Te respondo con una pregunta, como también lo hice hoy a la mañana, ¿verdad? ¿Será que un político, solo un político, podrá manejar el Ministerio de Salud? ¿O es necesario? Seguramente, ¿verdad? Pero yo creo que en la mayoría de los justamente casos... a esta comparación quería llegar, ingeniera, porque, a ver, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, tienen características que los hace unas carteras técnicas. Sin embargo, hubo ocasiones donde sí hubo titulares con, más bien con experiencia política antes que Mira, con el conocimiento técnico. Del Ministerio de Salud, por lo menos que yo recuerde, desde que yo tengo conciencia, jamás he visto otra persona que no sea un profesional médico. Ni siquiera una enfermera, ni siquiera un anestesista. Siempre han sido médicos, desde que yo recuerdo. No sé, ¿verdad? Si es antes Hacienda, de que yo haya nacido, otra cosa. Hacienda, ¿verdad? Tengo entendido que también viene de la mano con economistas. Y por eso justamente es nuestro reclamo, por qué hay carteras que sí se respetan y por qué hay carteras que no. Que en teoría, según quienes ocupan ese cargo, como lo ha hecho este señor Rodolfo y lo ha dicho el licenciado Lichi, no es importante el conocimiento técnico. Uno tiene que saber administrar. ¿Y por qué justamente la cartera del Ministerio de Agricultura, que es una de las más importantes para la economía del país, que es, si no es el único, ha de ser uno de los únicos, ¿verdad? A lo mejor hay 2, 3, si no es el único, vuelvo a repetir, que tiene presencia física en todos los departamentos de la República del Paraguay? A través de la Dirección de Extensión Agraria, ¿verdad? Con su CDA y sus ALAT, que están en las ciudades principales y en las ciudades importantes de cada departamento de la República del Paraguay. No alcanza con el cuarto curso de la secundaria. Y no sabría decirle, no sabría confirmarle esa información. Ustedes no creen que alcance. Y no, la verdad que no tengo información fehaciente, más lo que he escuchado en la prensa, ¿verdad? Que según comentarios él no ha culminado, pero yo no tengo pruebas. Claro. ¿Alguna vez tuvieron un acercamiento al presidente de la República, ingeniera? Nosotros hemos procurado, el año pasado apenas se confirmó el triunfo de él después de las elecciones generales, hemos procurado tener una audiencia con él, hemos solicitado por nota, le hemos insistido a su secretario, a la persona que le coordinaba sus actividades en aquel entonces, que realmente no recuerdo el nombre ahora, y siempre había una negativa, ¿verdad? Como estar extendiéndonos el tema, y nunca nos dieron la posibilidad de poder conversar con él, ¿verdad? Y es muy simpático porque hoy uno de los comunicados que sacó la bancada colorada NTT de diputados dice que nos estemos predispuestos al diálogo. Nosotros siempre hemos estado predispuestos al diálogo con el presidente de la República y nunca hemos recibido un minuto o un tiempo de él para poder conversar realmente y explicarle por qué nosotros sostenemos esta postura. Esta situación, ingeniera, de alguna manera, porque si bien es la segunda ocasión que ocurre algo similar, sí. ¿Cómo le encuentra al gremio de trabajadores de la agronomía? ¿Unidos, con fuerza? Nosotros ahora estamos con un proceso de renovación de autoridades que por unas cuestiones internas no podemos hacerlo, es la realidad, pero eso no quita fuerza a este comunicado. Entonces, yo ayer con la comisión directiva hemos contactado con varias de las asociaciones del interior, incluso con centros de estudiantes, que es el semillero de nuestra asociación, ¿verdad? Son los futuros líderes que tendrán a su cargo la conducción del país y la conducción del gremio. Hemos contactado con ellos y hemos llegado todo a un acuerdo, más allá de las diferencias, ¿verdad?, de sacar un comunicado. Incluso los movimientos internos que han pugnado en algún momento algunas elecciones también están en la misma línea, digamos. Han sacado comunicados refrendando nuestra postura, ¿verdad?, de que realmente se rechaza esto y que debería ser un profesional del sector. A veces nos molesta a todos cuando salimos a trabajar y encontramos cierres de calles, cierres de rutas, de los trabajadores de blanco o de los docentes, pero eso también de alguna manera muestra la fortaleza que tiene este sector en cuanto al reclamo se refiere. Sí. ¿Ustedes están así fortalecidos también, ingeniera? Nosotros, en realidad, ¿o van camino a eso? No, en realidad, para hacer una medida así, para nosotros, a no ser que marquemos un día,
sería Es factible, complicado. porque muchos trabajamos en el interior. En el interior, claro. ¿Verdad? Entonces, Están en otra cosa. estamos concentrados y estamos en una época donde debería empezar la siembra de los cultivos extensivos, soja, ¿verdad? Solo que estamos también con un pronóstico de lluvia, vamos a ver qué tal. Dependemos de eso para comenzar con eso en algunas zonas, ¿verdad? Y entonces la mayoría está dispersa por el interior, porque la vida laboral del ingeniero agrónomo en realidad es en el campo. Sí. Entonces muchos están dispersos en el interior. Sí, logramos realizar comunicados en forma conjunta, Sí. manifestaciones en las redes sociales y declaraciones en sus ciudades o regiones a través de los medios de prensa. La forma que tenemos de manifestarnos, ¿verdad? Porque ojalá que todos los ingenieros agrónomos podamos parar un día, ¿verdad? Y bueno, no se producen más alimentos y nos aporta más el 30% del Producto Interno al PIB, ¿verdad? Y bueno, veremos qué pasa con la economía, solo que tampoco no podemos abandonar todas nuestras áreas de trabajo en el interior, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la proyección del sector? ¿Qué es la tecnología va de la mano, se está acompañando ese desarrollo y sobre todo la consulta siempre, ¿el Ministerio de Agricultura está acompañando ese crecimiento? Por eso te vuelvo a repetir, los productores que se dedican a grano y a cultivos extensivos, ellos sí invierten Ellos en pueden. tecnología, claro, invierten en tecnología, ¿verdad? Y pueden ellos tener su asistencia técnica privada, digamos, que les acompañe. No así el pequeño productor que sí necesita el acompañamiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería, aunque yo particularmente creo que el Ministerio también podría incidir y acompañar a los productores extensivos. No porque tengan recursos quiere decir que el Ministerio no les tenga que hacer caso. Que tengan recursos para mí, que puedan ellos invertir en tecnología, no quiere decir que el Ministerio les deje de lado y no pueda establecer políticas para la producción de ese sector y acompañar sobre todo la producción también, ¿verdad? Pero no así los pequeños productores, como te estaba diciendo, que ellos sí necesitan un acompañamiento más del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a lo mejor un apoyo para poder alcanzar un nivel de tecnología en la producción. Tuvimos algunos inconvenientes este año, sequía, inundación después, ahora incendios forestales. ¿Cómo un país se repone de esto para que no caigan sus ingresos económicos por las ventas de los productos agrícolas? Y simplemente seguir invirtiendo en la producción. No hay otra. Pero esa respuesta, que bien, el sector privado lo puede hacer, pero esa respuesta que debe venir del Estado para esos sectores menos favorecidos en términos económicos, ¿se da de esa manera, ingeniera? ¿O ahí es más lenta la cuestión? Se da, pero a lo mejor la incidencia de esos pequeños productores en la economía, macroeconomía, pues no es muy grande, digamos, ¿verdad? Entonces, de repente no le afecta mucho a la economía. ¿Qué podría hacer el ministerio? Si ya hubo una situación de sequía, no se pudo controlar ciertos factores y se perdió la producción, pues bien, ver la forma del siguiente año salvar la producción o prever cualquier cosa con un sistema de riego. Invertir en tecnología es lo que te lleva a salvar esos factores climáticos que vos de repente podés prever, ¿verdad? Pero si no tenés la tecnología es imposible solucionar. Es imposible salvarlo. Y se sigue trabajando con precariedad en algunos sectores, ¿no? Claro, el pequeño productor no invierte tiene. normalmente en tecnología, ¿verdad? Lo que pasa es que si vas a hacer un sistema de riego para una hectárea, en cintas de riego tenés 3-4 millones de guaraníes en gasto. En las bombas, en el sistema de bombeo, tenés otra vez 2-3 millones de guaraníes de gasto, si no es más. Fácil, tenés ahí 25-30 millones, así un cálculo rápido, más el reservorio de agua que tenés que tener y más el pozo artesiano si realmente vas a hacer. Que un pozo artesiano está de 100 metros, está más o menos 25 millones sin la bomba. Con la bomba está cerca de 30 millones, ¿verdad? Es mucha inversión, pero eso te da a vos la seguridad de que hay ciertos factores que vos vas a poder controlar de tu producción. Y hay factores que no, porque por más que no llueva, no va a incidir porque vos tenés ahí un sistema de riego. Con 47 minutos en territorio nacional, aquí en Puntos de Vista te invitamos a visitar Unicentro. Salí de compra y descubrí la nueva colección Otoño-Invierno 2019 en Unicentro. Renova tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas internacionales.
Moda y tendencia al alcance de todos. Dale un nuevo toque a tu estilo esta temporada en Unicentro. Estamos avanzando, parte final de nuestro encuentro con puntos de vista. La ingeniera nos está respondiendo temas que son sumamente apasionantes cuando hablamos de la producción y del campo, pero al mismo tiempo las necesidades del sector. A ver, vamos a leer una tanda de mensajes, ingeniera, también así de paso. A ver, ¿qué dice el mensaje? Hola, ¿qué tal? Yo fui personal de Max Friedman, hermano de Rodolfo. Este no va a ir bien al MAG. Qué desastre, este marito. Van a ver cómo va a fundir el MAG. Él llegó a la quiebra, a la azucarera. Si pudiera demostrarles, y siempre está su hermano con él, se va a forrar ahí. Nadie lo quiere en Villarrica, ni su propio padre, dice este mensaje bastante fuerte que llega a través del WhatsApp. Finalmente, para ir retocando algunos datos, ingeniera, la cartera debe estar dirigida por una persona técnica porque el área y todos los aspectos son sumamente complejos. Sí, así mismo. Por eso nosotros sostenemos eso, y acá me gustaría recalcar algo que varias personas me han dicho, que también es importante una figura política que puede llegar a tener la cintura política, como se dice, para poder salvar ciertos problemas que puedan presentarse con los campesinos, ¿verdad? Pero si vamos por eso, nosotros también tenemos ingenieros agrónomos políticos, ¿verdad? Tenemos ingenieros agrónomos diputados, gobernadores, intendentes, miembros de juntas departamentales, miembros de juntas municipales, ex intendentes, y bueno, un montón de colegas que siempre han tenido un buen desempeño en la función pública, y creemos que ellos podrían ser quienes ocupen realmente, algunos de ellos, ¿verdad? Quienes ocupen, ¿verdad? Por citar algunos nombres, ¿verdad? Puedo decir el nombre de nuestro diputado, el ingeniero Soria, que es diputado por San Pedro. También le tenemos al ingeniero Gerardo Rojas, actual director de la Dirección de Extensión Agraria. El mismo viceministro, el ingeniero Mario León, que fue nombrado ayer, según informaciones que recibimos, por el señor Rodolfo Friedman como viceministro. Y a mí me gustaría preguntarle al presidente por qué no pensó en él para ministro, si ya ocupó varias veces el cargo de viceministro, ¿verdad? A lo mejor yo no conversé con él para decir esto, pero es un sentir propio mío, ¿verdad? ¿Por qué él no fue considerado si ya tiene un buen desempeño y una trayectoria limpia en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Entonces son cuestiones que nosotros ponemos sobre la mesa y que como gremio nos gustaría llamarle a todos los colegas, a los profesionales del sector, para organizar un conversatorio y poder hablar, dialogar y analizar del por qué somos dejados de lado, por qué no somos valorizados como profesionales y por qué no nos tienen en cuenta. La gestión del saliente del ingeniero Lichi, ¿qué le pareció a usted? Y la verdad que no, bueno, un análisis en forma personal, ¿verdad? Como te dije al iniciar, ellos con bombos y platillos lanzaron públicamente la preparación de 9 programas, de 9 rubros esenciales para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Al final nunca, por lo menos que yo sepa, nunca eso se hizo público realmente, nunca se llevó a poner en práctica esos 9 rubros, ¿verdad? Entonces, para mí, el Ministerio de Agricultura no es entregar semilla, no es entregar un sobrecito de fipronil o un sobrecito, un insecticida, ¿verdad? O algún sobrecito de algún bactericida o algo que le pueda servir al productor, porque vos eso le das al productor. ¿Y qué hace el productor? Vos le tenés que acompañar. De nada te sirve darle semilla y todo esto que aquello, a lo mejor a más allá de algún negociado que va a significar, que siempre se dice que hay en el ministerio, ¿verdad? Que yo no tengo pruebas y no puedo culparle a nadie. Pero siempre se habla de eso. Pero siempre se habla, es un secreto a voces. Porque ahí termina siendo un gasto que no tiene sentido. Y mira, yo te voy a ser sincera, hay casos en el que el productor recibe eso y como no sabe qué hacer, vende. Claro. O a lo mejor no es un productor el que recibe, formó nomás un comité y recibe eso y vende. Si no tiene posibilidad de utilizar, no tiene los conocimientos técnicos o la práctica, alguien que le acompañe para poder llevar esa producción a buen término. Ahí brevemente te quiero interrumpir, ingeniera, porque la gente tiene ese concepto de que se opera todo el tiempo de esa manera desde el Ministerio de Agricultura. Sí. Y esa es la parte grave, porque en realidad eso termina siendo un gasto que no tiene sentido para el Estado. Si se va a invertir, corresponde hacer todo el acompañamiento técnico, velar por el crecimiento, por la cosecha incluso de ese producto, y finalmente el acompañamiento también del traslado hasta su comercialización. Totalmente de acuerdo. Yo te puedo decir que una de las experiencias
para mí más exitosa del Ministerio de Agricultura y Ganadería fue este proyecto con un enfoque tercerizado con empresas que fue Prodesal, ¿verdad? Donde durante 5 años fue un programa, se llegó realmente a asistir a una buena cantidad de familias en 4 delineamientos, que no voy a entrar en detalle, ¿verdad? En 4 delineamientos, y los técnicos eran empresas tercerizadas que realizaban el trabajo, ¿verdad? Pero era full time, ¿verdad? Era presentar cada 6 meses las rendiciones, los resultados, el alcance de los trabajos, ¿verdad? Y bueno, para mí esa fue una de las experiencias más exitosas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Claro, terminó, no se le dio a lo mejor un seguimiento y esos productores quedaron a la deriva, ¿verdad? El paro se extiende, entonces, ingeniera, para ir cerrando ya. Nosotros en realidad estamos manifestando, haciendo un manifiesto, no estamos en un paro, digamos, ¿verdad? Pero sí vamos a sostener esta postura, vamos a seguir manteniendo que son los ingenieros agrónomos, los profesionales del sector. En mi caso hablo de los ingenieros agrónomos porque a ellos les represento quienes deberían ocupar esa cartera. Vamos a seguir sosteniendo eso. Gracias, ingeniera. Muchas gracias por el espacio. Gracias, realmente un placer conversar con la ingeniera agrónoma Fátima Feschenko del sector agrónomo. Cerramos puntos de vista, edición del día viernes y de la semana, y ya en instantes llega pegadito el recuento de las noticias a través del canal de las noticias.